Algo ha despertado en Runeterra, algo ancestral, algo terrible. El horror eterno, conocido como Fiddlesticks, acecha los bordes de la sociedad mortal, atraído por los espacios en donde la paranoia abunda, en los que se alimenta de sus aterradas víctimas. Acompañado de una guadaña dentada, la criatura demacrada y burda ciega el miedo mismo y reduce a añicos las mentes de los desafortunados sobrevivientes tras su paso. Cuidado con el granido del cuervo, o con el suspiro de la forma que parece ser casi humana. Fiddlesticks ha vuelto. Hace mucho tiempo, en una torre a la orilla del mar, un joven e imprudente mago trajo al mundo algo que no podía controlar. Aquello que se erigió frente al muchacho era mucho más antiguo que la historia misma. Algo más oscuro que una noche profunda sin estrellas. Algo que el mundo había tratado de olvidar con desesperación. En ese instante, el mago, la criatura y la torre se perdieron en el tiempo. Por lo menos, eso es lo que cuentan las historias. En el Freljord, los niños se reúnen alrededor del fuego. Se asustan entre sí al relatar historias de un monstruo que emerge de tumbas descuidadas en el hielo. Su cuerpo es un amasijo destartalado de cascos, escudos, pieles y madera. En aguas turbias, los soldados ebrios intercambian impresiones sobre una silueta que está de pie en una isla diminuta y distante, de la que nadie ha regresado. Una antigua leyenda de Targón cuenta cómo un niño del crepúsculo le arrebató a una abominación harapienta y susurrante su única felicidad. Por su parte, los veteranos noxianos prefieren la fábula del peón condenado a ser alimento de cuervos por los resultados mediocres de su cosecha. Según la historia, este hombre retornaría después al mundo como un demonio. Demacia, Ixtal, Piltover, Jonia, Churima. Estos mitos prevalecían en todos los rincones de Runeterra, modificadas, adaptadas y transmitidas de generación en generación entre narradores. Estas historias convergían en una cosa que se asemejaba a un ser humano, al acecho de lugares completamente aterrorizados. Pero estos son solo cuentos para asustar a los niños pequeños. Nadie en su sano juicio le tendría miedo a un monstruo llamado Fiddlesticks. Hasta ahora. Algo despertó en las tierras demacianas del interior, avivado por el creciente clima de miedo y paranoia. Separados de la capital por cientos de kilómetros de tierras de cultivo, los protectorados rurales se convirtieron en zonas desiertas en cuestión de días. Los viajeros desaparecen de los senderos antiguos. Las patrullas enviadas a las fronteras del reino nunca vuelven para reportarse. Y los desesperados sobrevivientes que se resguardan en las tabernas al borde del camino pierden la razón entre gemidos de cuervos que no son cuervos, sonidos que no son sonidos, y un adefesio asimétrico con forma de espantapájaros que grazna con las voces robadas de los muertos. La mayoría culpa a los magos rebeldes. Escuchar este tipo de acusaciones es común en estos días de insurrección. Sin embargo, la verdad es mucho peor. Algo regresó, tal y como dice el relato ficticio del joven mago en su torre junto al mar. Un ente maligno que se ausentó del mundo por incontables siglos. Tiempo suficiente para que las advertencias de la naciente humanidad se convirtieran en rumores, en mitos y en leyendas, hasta que lo único que quedara fueran simples fábulas. Una entidad tan extraña que desafía todo tipo de conocimiento contemporáneo sobre la magia, tan imposiblemente ancestral que siempre lo ha sido, tan temido de manera universal que incluso los animales se ponen nerviosos al escuchar su nombre. Tras este retorno hay otro cuento, casi olvidado, que ha resurgido a lo largo de las tierras del interior. Una leyenda de un mal inconmensurable sin forma, sin pensamientos y sin ningún entendimiento con respecto al mundo que habita, pero que, por el contrario, adquiere los rasgos más burdos de aquellos que le temen. El terror de todas las criaturas vivientes, encarnado en el hórrido grito primigenio de la creación, un demonio antes de que los demonios fueran conocidos. Por lo menos, eso es lo que cuentan las historias.
pero Fiddlesticks es real. Niram y su banda de forajidos prepararon a sus caballos a luz del sol del mediodía. Amarró el último bolso al suyo. Cada uno contenía un surtido de dagas adornadas con grabados, pieles de zorros polares y carne ahumada. Las mercancías robadas pesaban mucho sobre el lomo del caballo, tanto que decidió volver caminando al campamento para alivianar su carga. Minesh moderó su paso para caminar junto a Niram. ¿Por qué no cabalgas?, preguntó. Un hombre que es bueno con su caballo recibe bondad a cambio, respondió Niram. Quizás te premie con un buen intercambio en el mercado, ironizó Minesh. No creo que aguante otra cabalgata con ese lomo maltrecho, de todos modos. Para nada, mi vieja compañera todavía tiene mucho camino por recorrer, refutó Niram. Minesh se adelantó sin querer creer lo que escuchaba. Para cuando llegaron al campo desértico que los separaba de la cueva, su escondite, el sol se ponía y resplandecía rosa en el horizonte. Un viento vacío soplaba a través de cañas podridas y hierbas asfixiantes. Fardos de heno cubiertos de moho yacían por doquier como cadáveres en un campo de batalla. Un espantapájaros horroroso de tela y paja vigilaba ese pasaje estéril. Parado sobre sus dos piernas de sauce fino, sus harapos deshilachados ondeaban con el viento. Una guadaña oxidada colgaba muerta de uno de sus brazos. Los forajidos atravesaron el campo para adentrarse en el matorral irregular por el borde hasta que dieron con la boca de una caverna con estalactitas que asomaban como dientes amenazantes. Luego de apear a la yegua con el resto de los caballos cerca de la entrada, Niram se unió a los bandidos que estaban haciendo fuego debajo del techo de piedra elevado. Rimeal, un hombre cuya cicatriz le cruzaba el rostro, le hizo señas. Niram metió la mano en su bolsillo para examinar su tesoro más preciado, un amuleto rojo y brillante que colgaba de una cadena delicada. Recordó el momento en el que vio el collar alrededor del cuello de la dama. Podía verla a trasluz de unas extravagantes cortinas bordadas en la ventana de su carruaje, como si fuera un cuadro. Junto con Rimeal habían detenido el paso de los viajeros con el pretexto de advertirles sobre un grupo de saqueadores que se aproximaban, cuando de hecho sus hombres ya se encontraban en posición. Le tomó apenas unos instantes a los guardias percatarse de la situación, pero ya era tarde. Niram había silenciado al primero con un corte en la garganta, mientras que Rimeal había degollado al segundo. Sus compatriotas asesinaron al resto con una ráfaga de flechas. Niram entró al carruaje para reclamar el collar, pero la mujer lo sostuvo fuerte contra su pecho. La muy testaruda intentó cortarlo con un cuchillo que tenía escondido antes de que pudiera hundirle su propia daga en el cuello y arrebatarle el collar. Ahora lo sostenía tan fuerte como en ese momento. Limpió una mancha de sangre del amuleto hasta que reflejó la luz de la luna que comenzaba a asomarse. Justo cuando lo colocaba de nuevo en su bolsillo, un relincho cerca de la entrada llamó su atención. ¿Otra vez ratas en su comida?, preguntó Niram. Le temen a las sombras. Qué valientes resultaron esos caballos, ¿eh?, se quejó Rimeal. No eran sombras, contestó Minesh. Era un ave feroz, el gran y temible cuervo. Los hombres se echaron unas carcajadas. En efecto, un ave negra volaba sobre los forajidos dentro de la cueva. El eco de sus graznidos provocó que, poco a poco, el estómago de Niram se retorciera de terror. Observó al ave circular sobre su cabeza. El eco de sus granidos provocó que, poco a poco, el estómago de Niram se retorciera de terror. Observó al ave circular sobre su cabeza. No buscaba un lugar donde posarse. El silencio se apoderó de la cueva. Luego, unos graznidos ensordecedores terminaron con la quietud. Cientos de cuervos entraron a la cueva como un huracán de picos punzantes y garras afiladas. Los hombres gritaban mientras las aves picoteaban y desgarraban su carne. Unas garras duras como el ébano destrozaron el hombro de Niram. Comenzó a sangrar antes de que pudiera deshacerse del pajarraco. Niram se arrojó cuerpo a tierra y se arrastró hacia la boca de la caverna. Afuera, los cuervos cubrían el cielo sin nubes y asfixiaban la luna del cazador.
La cueva amplificaba cada sonido, todo se escuchaba 10 veces más fuerte. La cacofonía de graznidos estridentes y gritos inhumanos era descomunal. Cuando tuvo el coraje para alzar la vista, pudo ver a Rimeal tambalear. La sangre chorreaba de los huecos que alguna vez alojaron a sus ojos. Niram se escondió como pudo en los arbustos ásperos fuera de la caverna. Se negaba a morir a merced de un montón de pájaros. Pasando el matorral, un torbellino de cuervos volaba alrededor de una figura al borde del campo. Era el espantapájaros horroroso, quien abrazaba el caos violento de la tormenta con sus brazos bien abiertos. Su boca describía una sonrisa rasgada y dentada. Todo era un caos alrededor suyo. Había rostros destrozados de los cuales se desprendían redes de tendones y dientes, mientras que los cuervos desfiguraban sus gargantas. Entonces el espantapájaros giró y divisó a Niram, la miraba fija en él. Lo observaba. Sus ojos ardían, emanaban un fuego diabólico verde. Aterrado, Niram se puso de pie y echó a correr como nunca antes a través del matorral y el campo desértico. La criatura empezó su persecución. Daba zancadas con sus enormes piernas de madera a una velocidad pocas veces vista. El hedor a heno podrido llegaba hasta la garganta de Niram mientras huía. Quedó horrorizado al ver que el espantapájaros le pisaba los talones. Cuando logró alcanzarlo, le rebanó las piernas antes de que pudiera llegar al primer fardo de heno. Cegado por el miedo, Niram gritaba mientras caía en una maraña de extremidades. Su corazón explotaba en su pecho. Trató de levantarse, pero sus piernas arruinadas colapsaron y no pudieron ayudarlo. Usó sus manos y rodillas en un intento desesperado por huir de la criatura infernal que lo acosaba, pero el espantapájaros se paró sobre su espalda y lo dejó inmóvil contra el suelo. El monstruo se agachó y tomó la cabeza de Niram para cortarle la garganta, como si fuera un cerdo al que estaba por degollar. Un terror helado abrumó a Niram. El espantapájaros acercó su rostro al suyo, casi que se tocaban. Una secreción inmunda brotaba de su boca. Se atragantaba con el hedor nauseabundo de un alma corrupta. «Cruzaste mi campo», aseveró el espantapájaros con una voz de ultratumba, como si hablara con la boca llena de tierra húmeda y fría. «Todo lo que crece aquí me pertenece». La parvada de cuervos envolvió a Niram con sus garras expuestas y los picos abiertos.